La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas, desde la librería Luces. Y muchas veces digo que yo entrevisto a personas a las que quiero mucho y sobre todo admiro, que es uno de los verbos que para mí me resultan más trascendentales a la hora de relacionarme con una persona. Hoy tengo un gran invitado, un gran malagueño de la cultura en mayúsculas. Rafael Inglada, bienvenido. Hola, buenas tardes. Tengo además... Buenos días. Buenos días, buenas tardes, como se repite a distinta hora, tú por eso te preocupes. Lo que tengo en mis manos me ha hecho una ilusión tremenda. Bueno. Está datado del 30 de noviembre de 2015. Son unos pliegos maravillosos que tú editabas en esas tertulias estupendas del Pimpi que dirigía nuestro amigo común Pepe Infante, José Infante. Así es, sí. Y yo no lo esperaba. Y cuando nos hemos quedado aquí, hemos citado para hablar de cultura y sobre todo para hablar de lo último que habías editado, tan maravilloso, de Pablo García Baena, y has traído este regalo estupendo, donde además se recogen poemas de mi libro El Confesionario, que es tan mágico el regalo que me has traído, porque además el presidente del jurado de ese libro que recibió el premio Al-Jabibe era Pablo García Baena. Tú fíjate qué cosa tan... Todo tiene su conexión, ¿no? Efectivamente, qué preciosidad. Discúlpame la voz, que estoy un poco acatarrado. Que estoy un poco griposo, sí. Bueno. Pero no quería faltar desde luego a tu cita, eso también es verdad. Yo lo sé, que me tienes un cariño grande y que es recíproco y que ponderamos la cultura por encima de otras muchas cosas, hasta el esfuerzo físico, yo lo sé, Rafael. Rafael, ¿por qué Pablo García Baena y por qué en este momento? Bueno, el tema de recopilar la obra completa de Pablo García Baena, ya hay una raíz previa que es en vida de Pablo, en los últimos años de Pablo, y era... yo quería recopilar un libro con todos los sonetos suyos. Quizá el que luego se publica en Renacimiento, Al vuelo de una garza breve, ese fue quizás el comienzo, el arranque de pensar en editar lo más fielmente posible la obra de Pablo García Baena. ¿Por qué exactamente esto? Bueno, en cierto modo era un rasgo de cariño hacia Pablo. La obra se empezó en el año 2018, recién fallecido el poeta cordobés, y yo le debía a Pablo muchas cosas. En primer lugar, el cariño, la profunda amistad, los versos, las llamadas por teléfono, simplemente... Yo creo que cuando un poeta tan grande de la talla de Pablo simplemente te llama a tu casa para saber cómo estás, para nada más, oye, que hace tiempo que no sé nada de ti, ¿cómo estás? Eso enaltece a la persona, para mí es un orgullo, ¿no? Y yo de verdad que le debía a Pablo, que es para mí uno de los grandes poetas del siglo XX, sin duda alguna, sí. Le debía algún gesto y no sabía cómo. Y entonces, bueno, pues pensé en el tema de las obras completas, que bueno, por una serie de circunstancias y tal, al final me encargué tanto de la poesía como de la prosa. También es cierto que estos volúmenes no se hubieran podido editar sin tres bases, tres pilares. En primer lugar, por supuesto, el apoyo de la familia, el apoyo de los sobrinos de Pablo, con Luis Ortiz García a la cabeza. Esto hubiera sido impensable. En segundo lugar, el apoyo de la Biblioteca de Andalucía y de su director, Javier Álvarez, que ha sido una base fundamental para yo poder asentar. Recordemos que Pablo donó todo su legado lo dejó la familia. La familia. Lo dejó la familia, y creo que es un gesto que los honra, porque este tipo de
de herencia literaria no se puede perder, no se puede difundir en 40.000 sitios, esparcir, podríamos decir, en 40.000 sitios. Y como te decía, en segundo lugar, eso ha sido primero Los sobrinos de Pablo y luego Javier Álvarez, y luego, claro, yo que he estado 4 años trabajando sobre esto, y que yo creo que esa perseverancia y esa constancia y sobre todo esa confianza en que en algún momento se iba a hacer realidad la obra completa de Pablo, tanto la poesía como la prosa, ¿no? me daba un sentido, me daba una fuerza, ¿no? Y bueno, pues finalmente, gracias a la prestigiosa editorial Renacimiento y gracias a UCOPRES, la Universidad de Córdoba, que han hecho también, por supuesto, un esfuerzo ingente, ¿verdad? Bueno, pues se ha hecho verdad la palabra del poeta, que nunca termina de desaparecer, claro. Nunca, y además nunca termina de desaparecer la voz. Tú también eres poeta, nunca termina de desaparecer porque está aquí, esto que tenemos en nuestras manos, que es claro. Nuestros versos, cada vez que se leen, cada vez que se vuelven a recitar, vuelven a recobrar vida, ¿no? Claro, los poetas, yo siempre lo he dicho, lo he comentado en muchas ocasiones, que los poetas, aunque no estén en la faz de la tierra, están vivos cuando se leen. Un poeta que no se lee, aunque esté vivo, está muerto. Está muerto, efectivamente. Pero el poeta, para poder mantener viva esa llama, hay que leerlo. Y ya lo dije hace muy poco también, en un acto sobre Pablo, hay que reeditarlo, hay que trabajar sobre él. Y bueno, yo siempre albergo la esperanza, ¿no?, que las generaciones futuras de poetas mantengan en esta el acta de la lírica de Pablo, que tanto que tan importante ha sido para las generaciones después de las de Pablo, que son muchas generaciones. Sí, teniéndote a ti aquí y obviamente habiendo recopilado toda su obra, tengo poesía, pero también tengo prosa, no la tengo encima porque son 6 volúmenes y no puedo con ellos de lo que pesan. Ese trabajo tan ingente que tú has hecho, ¿qué le pides a estas nuevas generaciones de poetas que están llegando en relación a la figura de Pablo? Porque tú que has buceado ahí, y yo que tengo la suerte también de leer, no todo lo que tú has traído, pero he leído mucha poesía de Pablo, a mí me parece un poeta, como tú has dicho al principio, uno de los mejores poetas del siglo XX, sin ninguna duda. ¿Tú qué le pides a estas nuevas generaciones que están llegando? Que lo lean. Que lo lean. Sí, yo creo que es el mejor consejo. Que es el mejor consejo, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, no solamente está la lectura, sino también creo que es fundamental el apoyo de las instituciones. Sin un interés de las instituciones, muchas veces todas estas cosas caen en el olvido, ¿no? Y la figura de Pablo se tiene que mantener siempre viva de alguna manera o de otra. Pues, documentales, por ejemplo, yo creo que le haría falta en Córdoba una placa en la casa donde vivió todos. Pues desde aquí lo decimos, hace falta una placa. Claro, en la casa donde vivió sus últimos años, por favor. en la Nogalera, en Torremolinos, todavía está el local, donde estuvo tantísimos años El Baúl, que fue el anticuario suyo, centro tan importante de la poesía, donde los poetas jóvenes y no tan jóvenes íbamos a él como si fuera aquello un santuario. Pero es que pues vamos a es fundamental, pelear por ese santuario también en Torremolinos. Es fundamental eso, claro, es fundamental. Sí. Y yo creo que se debería de hacer. Este tema que ahora últimamente se está haciendo en Málaga sobre las placas de donde vivieron, me parece una cosa importantísima. Claro y sobre todo que todas las placas tengan una identidad física común. Me parece una cosa estupenda. Evidentemente hay muchas placas por poner. Aquí en Málaga, no de Pablo, pero sí de otros muy amigos suyos, ¿no? Pero la cuestión, todo esto viene porque creo que hay que reivindicar la figura de Pablo García Baena, pero no solamente también
a través de la lectura, sino también, pues como he dicho antes, de hacer ensayos, por ejemplo, de cosas físicas, de homenajes y todo esto. Y esto es lo que Un lo que documental mantiene también lo he viva hecho en falta, tienes tu razón. un documental, no se han hecho algunos documentales y tal, con más Pero o menos... dentro del ámbito de la revista Cántico, ¿no? Del grupo Sí, Cántico. con más Más o menos, que... bueno, con más o menos fortuna se han hecho cosas y tal, y algunos pues están muy bien y tal, y esto es lo que realmente hay que incentivar, por ejemplo, por los jóvenes que están con cosas estas de los medios audiovisuales y todas estas cosas y tal. Eso tiene un fondo inmenso y tiene una fuerza y hay un pozo ahí de creación tan grande que se puede hacer cosas, yo creo que maravillosas, ¿no? Yo personalmente, después de la publicación de los 2 tomos de la poesía y de los 3 de prosa, más la cronología que me ha llevado también bastante tiempo, creo que he hecho por lo menos lo suficiente, porque creo que este trabajo que yo he hecho durante 4 años sirve precisamente para eso que te he comentado antes, para esas generaciones futuras que tengan a mano al Pablo poeta, al Pablo conferenciante, al Pablo prosista, al Pablo privado, incluso mucho de su... Eso te iba a decir yo, es que el Pablo persona es un Pablo muy atractivo por su ideología, por su esencia como persona y por en el contexto social en el que desarrolló su vida. Claro, y además ahora con las prosas, siempre nosotros hemos, bueno, no yo porque yo no soy crítico de, ni soy literal, no soy crítico de arte ni de literatura ni nada, pero siempre, por ejemplo, cuando se han hecho congresos sobre la poesía de Pablo, siempre se ha basado en el Pablo de los propios versos o en los versos que le antecedieron, pero ahora tenemos las prosas, que eso es fundamental, porque a través de las prosas conocemos muchas claves y muchos símbolos de los significados de la poesía de él. Es muy complementario el mundo del Pablo Picasso, perdón, de Pablo García. Los Pablos te ocupan la vida. Sí, los Pablos me ocupan la vida. Del Pablo García Baena, poeta, de ese Pablo que siempre estaba entregado a la amistad, porque es así, Francisco era un hombre siempre entregado a la amistad y a la generosidad. Y entonces ahí en esas prosas se ven muchas cosas privadas que dan respuesta a muchos de los poemas o a muchas de las claves de la poesía de Pablo García Baena. Recientemente, que estuvimos en el acto del Centro Andaluz de las Letras, pudimos comprobar cómo una persona tan importante en la vida de Pablo como fue José Infante se emocionaba, ¿no? Al recordarlo, y yo creo que ese matiz de la persona, creo yo que habría que mostrarlo mucho más, sin duda, porque tú nos estás dando pistas de que está en la prosa, pero sin duda lo que ellos vivieron fue absolutamente... maravilloso, porque fue rompedor. Hoy en día gozamos de unas libertades que ellos tuvieron que convivir con la falta de libertad de una manera muy especial. Claro, no, además que es verdad que cualquiera que habla, que ha conocido a Pablo íntimamente y que ha vivido tantas cosas con él, uno siente siempre ese pellizco de emoción con un doble sentido. En primer lugar, con la emoción de hablar sobre un poeta tan grande, tan excelso como es Pablo, ¿no? Pero por otro lado está el sentido también, bueno, pues de la intimidad, de las experiencias que has vivido juntos, lo que te ha contado, lo que no te ha contado, o esos lazos de unión tan grande que él tenía con muchísima gente. Hoy es verdad que a lo mejor hay muchos que lo han olvidado, bueno, pues ya que Pablo no está, ¿no? Pero la fidelidad, yo creo que la fidelidad en un poeta como es Pablo García Baena, yo creo que hay que mantenerla y hay que continuarla, ¿no? Eso me parece importante. A mí también me parece muy importante tus ojos y tu mirada en el sentido de la obra, ¿no? No solamente obviamente no por preguntarte desde un punto de vista crítico, que no lo eres y lo acabas de especificar, pero sí como lector o como admirador ¿por qué cualquier persona que no haya leído nunca a Pablo debe acercarse? Algunos porqués tienes que tener tú muy claro a la hora de haberlo estudiado.
Bueno, no lo sé, yo creo que la poesía de Pablo, enriquece, ¿no? Y sobre todo muchas veces enriquece cuando un poeta, a los poetas no hay que obligarlos a leer a tal poeta. Muchas veces cuando surge de pronto en una librería una sorpresa que coges un libro de Pablo y ese poeta no lo desconoce, de pronto te produce una especie como de shock, ¿no? Y tal. Porque, sobre todo porque Pablo no es un poeta al uso, Pablo es un poeta muy especial y lo fue desde que comenzó a escribir y a publicar en los años 40. Toda la poesía de Pablo es un reflejo de su propia espiritualidad, de su propia vivencia, de sus propios gustos. Que él era muy gentil, siempre, bueno, pues respondiendo a prólogos, respondiendo a cosas. Él sabía que había cosas que no podía tocar porque simplemente no se sentía, bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Porque no se sentía, pero él claro, no se sentía cómodo. Y aquí esto me parece, los poemas, una cosa que me parece que es importante es que he revisado las ediciones, que eso es importante, las primeras ediciones, porque es verdad que se han venido sucediendo muchas erratas, incluso hasta versos que faltan. Fíjate. Es muy curioso, yo eso lo descubrí con esto. Entonces, claro, esas erratas se han ido corrigiendo. reproduciendo Bueno, que se han reproducido en el tiempo y claro, tú al final aquí lo has claro, corregido. entonces yo me he ido a las ediciones originales a ver, entonces de pronto palabras o versos que incluso faltaban y tal, no pasa en todas las antologías que se han hecho de él o las obras completas, Pero en algunas que son sí. muchas, pero en algunas no, Fíjate. en bastantes de ellas. Entonces, Has utilizado un término que a mí es el que más me resulta atractivo a la hora de acercarme a Pablo, que es su espiritualidad, cuando escribe. ¿Cómo la describirías tú esa espiritualidad? Porque yo tengo un concepto muy claro de cómo es, ¿no? Pero quiero oírtelo a ti. bueno, no sé, en el sentido de la espiritualidad, él era un hombre que amaba lo religioso, Sí. no cabe duda, pero no solamente desde el punto, me parece a mí, no lo sé, desde el punto de vista físico o artístico, ¿no? Sino que siempre había una cosa más allá, Etérea. siempre había una devoción, eso por supuesto. Exacto. O sea, Pues, no es... pues a mí como lector y como poeta me interesa mucho esa visión que él tiene Claro, permanente ahí. Pablo no es como alguna gente ha pensado, que es un cliché que él arma en torno a Religiosidad. a la religiosidad o en torno a las figuras barrocas. No. Hay detrás, desde luego, y es verdad, Honduras y unos sentimientos muy profundos, ¿no? Sí. Que son compatibles con muchas cosas y con otras ideas suyas a nivel privado. Exacto. Y esto sí es verdad que, vamos, por lo menos a mi parecer, Pablo él tenía esa profundidad religiosa y sobre todo, y que es importante, tenía un conocimiento muy grande de la historia, de la Biblia, de las tradiciones, de la Semana Santa de Córdoba, de la Semana Santa de Málaga, de las patronas de Málaga, de España, que él coleccionaba y yo también, un día lo descubrimos, hablando hace muchos años. ¿Qué coleccionabais juntos? A ver. Coleccionaba patronas. Coleccionaba patronas postales de patronas de España. Fíjate. Y yo guardo las mías todavía y eso, y a veces pues hablábamos de las patronas, pero esto fue unos años después, de pronto un descubrimiento. No me digas que tú coleccionas patronas de España, yo también, y a veces no habíamos intercambiado algunas. Oye, tú tienes esta virgen, no sé yo qué, sobre todo algunas porque eran muy especiales en las tallas, porque eran vírgenes, por ejemplo, del tránsito, que estaban acostadas, o que tenían un niño Jesús como muy especial y tal. Todo este mundo no solamente era el exterior de lo físico, de la figura renacentista, de la figura barroca, sino también había algo trascendental, que eso además es muy claro y se ve muy bien en la propia poesía de Pablo. Pablo no miente jamás en su poesía. Lo que sabemos de Pablo y los que hemos conocido a Pablo, le oímos a través de sus propios versos. Qué bien. Sí, él no inventa
Él no hace alaracas ni escenografías de cosas nada. que no tengan que ver con su vida por quedar bien, ni mucho menos. Él fue, sobre todo, y es muy importante, se mantuvo, fue una persona que durante tantísimos años de vida se mantuvo fiel a su idea y a sus gustos y a sus posiciones poéticas, y esto es lo que forma y esto es lo que engrandece a un poeta como Pablo. Pues tenemos que concluir, porque ya sabes que en televisión el tiempo es así de concreto. Estaríamos... Es oro. Sí, y estaríamos hablando horas sobre Pablo, porque una pregunta nos puede llevar a otra de forma infinita. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en Letras Mixtas, en Canal Málaga. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. El respeto que te tenemos por tu trayectoria cultural es ingente, inmensa, no solamente con este Pablo, sino con otros Pablos que también trabajan mucho. Los Pablos me persiguen. Los Pablos te persiguen. Enhorabuena por todo tu trabajo. Recomendar a todos la poesía completa y la prosa completa de Pablo García Baena en Renacimiento, editada por Rafael Inglada. Y yo, para despedirme hoy, en lugar de deciros solo adiós, os voy a leer unos versos, dando las gracias, Rafael, por haber estado con nosotros y conmigo. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti y a vosotros. Y voy a acabar este programa leyendo unos versos de Pablo García Baena, que decía así Pablo: derrama el árbol su fragante copa, su encendido pebete que la noche enjuga de lunares crenchas albas. Muchas gracias. Chao.